Como estamos, seguimos hablando de lo que hemos estado refiriendo de historia de Estados Unidos. Esta historia de Estados Unidos en la que hemos ido viendo cómo se han ido formando todos esos estados y que al ir evolucionando van a empezar a ver acontecimientos entre los que hemos estado comentando, pues el que pasó con la fiebre del oro. Esa fiebre de oro que se va a originar en California y que fue uno de los fenómenos sociales que ocurrió en Estados Unidos en 1848 hasta 1955, que se caracterizan por la gran cantidad pues de migrantes que van a ir llegando y que va a tener todo un desencadenamiento en acontecimientos como lo que va a ir haciendo que vayan surgiendo necesidades, que se vayan creando necesidades a lo largo de todo este procedimiento que va a ser y que van a llegar pues a las cercanías de San Francisco, California, en busca pues de dicho metal. Este fenómeno que comenzó pues que fue descubierto en Surter Mill, cerca de un pueblo de Coloma, cuando la noticia se fue esparciendo, alrededor de 300,000 personas emigrantes llegaron a California desde el resto de todos los Estados Unidos y de otros países. Los primeros buscadores de el oro, llamados Forty Miners, los del 49 por haber llegado a California en 1849, como habíamos comentado pues en videos atrasados, que van a viajar a California por barco a través de todas las rutas de Cabo Hornos en la caravana que van a ir atravesando todas en caravanas todo el continente, enfrentándose pues a un viaje realmente muy duro. Este viaje que va a ser las veces la gran parte de los emigrantes que eran estadounidenses en su principio, como habíamos dicho, de los irlandeses que van a empezar a llegar, eh, va a ir haciendo que en esta situación, cuando fue la fiebre del oro, también va a atraer decenas de miles de personas desde América Latina, Europa, Australia y Asia. Casi todo al principio de esta situación en la que vamos viendo cómo van haciendo esas travesías que a veces llegaban a dilatar pues más de 6 meses, en las que venían en caravana, se venían a caballo, todos venían llegando y entonces se va a ir haciendo necesario que se haga el ferrocarril en los aspectos de que va a tener que desplazarse gran cantidad de personas y que se va a ir a empezar a ver todo ese desarrollo, esas técnicas, pues para la extracción del oro. Las grandes concentraciones de oro en la arena de California, pues va a ayudar a que se inicie pues necesidades tan simples como operaciones manuales en muestreo, en cribado en los ríos y en las corrientes de agua. Mas, sin embargo, no es posible hacer estas operaciones, pues se puede decir que en grandes escalas. Era pues así algo se puede decir casero. Cuando se hace esto a grandes escalas, por lo que los mineros van a empezar a comenzar a diseñar máquinas. Todas estas máquinas que le ayudarían a auxiliar en todo ese proceso para poder agarrar grandes volúmenes pues de grava. Esta situación en la que los mineros explotan los yacimientos auríferos a chorro de agua en Duques Flats, California, que eso se va a ir desarrollando más adelante en 1857 hasta 1870, fíjense en todo lo que va a ir acarreando estas operaciones pues más complejas de los mineros que desvían los ríos enteros hacia canales construidos a lo largo de los ríos para después excavar en el lecho del río y ahora que en esas situaciones estaban expuestos. Algo que aquí va a ir pues desarrollándose, despertando esa gran ambición. Todo este oro, que era pues mayor de 370 toneladas durante los primeros 5 años, fíjense nada más, de la fiebre del oro. Esta cantidad de metal que
equivalía a 7.200 millones de dólares a precio de noviembre del 2006, si lo cuantificáramos ahora, ¿verdad? En la etapa siguiente, en 1853, tuvieron pues lugar las primeras operaciones de la minería hidráulica. Estas técnicas que van a ir utilizando en lechos de grava que yacían en las colinas de los Campos de Oro, dirigiéndose pues realmente a lo que eran las corrientes de agua. Aquí vamos a ir viendo las aguas a alta presión hacia los yacimientos de oro, soltando la grava, que es cómo se va a ir recuperando en los canales donde el oro se sedimenta. Se estima que para mediados de la década de 1880, ya más avanzada, esta técnica sirvió para recuperar 11 millones de onzas en oro, equivalentes a 6.600 millones de dólares a precio de lo que comentábamos que si se hubiera hecho en el 2006 esa conversión. El subproducto deseado de esta técnica era a grandes cantidades de la grava suelta y metales de oro, entre otros contaminantes que fueron depositados en los ríos. Algunas áreas se presentaban, se puede decir, las cicatrices dejadas de la minería hidráulica que se hicieron pues en esas funciones, y que va a ir trayendo toda esta situación, toda esta avalancha de migrantes, que esto es uno de los temas importantes, toda esa llegada a Estados Unidos acerca de la fiebre de oro. Cesan las operaciones para la recuperación del metal y van a empezar a continuar en la etapa final para recuperar el oro suelto. Se le buscaba en los lechos de los ríos y en los santuarios del Valle Central, así como otras áreas como Scott Bayer y Sinkiyu. Al finales casi del siglo XIX, toda esta tecnología del dragado pues era bastante económica, ya estaba ya más controlada, y se comenzó a usar en la explotación de la minería, pero ya en una forma en California. Todos estos resultados de extracción de más de 20 millones de onzas, equivalentes a 12.000 millones de dólares, fíjense, imagínense en la cantidad de oro que se estaba extrayendo durante pues toda esta fiebre del oro, en la que van viendo pues todas estas ganancias y los efectos de la fiebre del oro que se van a empezar a suscitar. Ante la fiebre del oro de California, que tenía cerca de más de 15.000 habitantes, en contra a los nativos, de los nativos originarios del lugar, y la llegada de cientos de miles de migrantes en tan poco tiempo tuvo pues consecuencias, se puede decir que también dramáticas, pues los costos humanos, ambientales y todos esos fenómenos que fueron considerables de las personas pues nativas de las regiones, fueron víctimas pues de enfermedades, de hambrunas, de ataques de genocidas. Todas estas poblaciones nativas, estimadas en más de 150.000 habitantes en 1845, disminuyeron abruptamente a menos de 30.000 personas para 1870. El historiador contemporáneo Benjamin Meidenly ha documentado en numerosos medios de indios californianos asesinados entre 1846 a 1873. Estimaba que durante este periodo al menos 9.492 a 16.092 indios californianos fueron asesinados por no indios. La mayoría de las muertes pues ocurrieron más de 370 masacres, definidas como el asesinato intencional de 5 o más combatientes desarmados, incluyendo pues mujeres, niños, prisioneros, ya sea en el contexto de una batalla o en otros modos. En un discurso entre representantes de los pueblos nativos americanos en el 2019, el gobernador de California, Gavin Newsom, se disculpó por el genocidio. Nelson dijo: eso es lo que fue un genocidio. No hay otra forma pues de describirlo, y esa es la forma en que se debe de describir en los libros de historia. Se promulgaron leyes implícitamente xenofobias buscando alejar
a los migrantes tanto de China, de América Latina. La cuota mortal entre los emigrantes estadounidenses también fue severa y uno de entre cada 12 40 miners, o sea, de los mineros, pereció en los índices de criminalidad durante la fiebre del oro. Fue extremadamente altos en medio de un ambiente donde sufrieron deterioros considerables gracias a que la grava, la tierra suelta y los productos químicos tóxicos empleados en la minería mataron también animales, deterioraron a los habitantes y sin embargo la fiebre del oro catapultó a California hacia el centro de la imaginación, pues se puede decir global, convirtiéndola en un destino de cientos y de miles de personas, los cuales frecuentemente pues mostraron inventivas, una autonomía, una civilización notable. En este periodo se fundaron pueblos y ciudades, también se van a ir convirtiendo en asambleas, contribuyendo al redacto de la Constitución del Estado. Se celebraron elecciones y los representantes fueron a Washington para negociar la administración de California ya como un estado de unión. En cuestiones de la agricultura también hubieron cambios significativos en gran escala, también llamada la segunda fiebre del oro en California. También comenzó durante esta época y gracias al vertiginoso desarrollo rápidamente florecieron tanto iglesias, escuelas, caminos y organizaciones civiles. Las poblaciones también desmandadas, una eficiente red de comunicación y conexiones políticas en el resto del país. El día 9 de septiembre de 1950, California consiguió el reconocimiento como un estado, convirtiéndose en el estado número 31 de la Unión. Fuera del estado, las comunicaciones también fueron mejorando, pues a consecuencia de todo este fenómeno que sería el primer ferrocarril transcontinental del mundo. Fue inaugurado en el Istmo de Panamá en 1955. Entre Panamá y San Francisco comenzaron a navegar nuevas líneas de barcos vapor, incluyendo el barco del Pacific Mail de Company, desde que los pasajeros a carga empezaran con el ferrocarril transcontinental, ya que desde Panamá zarpaban regularmente pues los barcos hacia la costa este de Estados Unidos, y uno de los viajes, el barco SS Central América, se hundió frente a las costas de las Carolinas en 1857, víctima de un huracán que se calcula con 3 toneladas de oro que se hundió en el navío. El primer ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos se va a incorporar en 1869, pero 6 años antes se abrió el tramo occidental en Sacramento en la construcción de la línea que fue financiada en gran parte con el oro de lo que se encontró en California. Las líneas de unión en el estado con el resto del país, y se puede decir que pues en una manera más efectiva, pues reduciendo el viaje que tradicionalmente llevaba pues varias semanas hasta a veces meses, a unos cuantos días. Todo esto que fue la fiebre del oro también estimuló varias situaciones en cuestión de la economía, entre otros países, los granjeros en Chile, en Austria y en Hawái encontraron gran mercado donde colocaron sus productos, sus bienes manufacturados británicos que tenían también gran demanda, y que desde China llegó ropa e incluso cosas prefabricadas. Los precios se van a ir elevando rápidamente y el oro en California estimuló, se puede decir, que la inversión y la creación de empleos en otros países. La búsqueda del oro australiano por Edward Howard percibió cierta similitud en los terrenos de California y los australianos, y vas a deducir que era posible que en Australia existiera oro en cantidades y depósitos similares. Cuando Harvard volvió a Australia, efectivamente descubrió oro y denotó la fiebre del oro que también ocurriría en Australia. Toda esta situación, el nombre de California quedó, pues se puede decir, ya bien relacionado permanentemente al de la fiebre del oro,
y como resultado también se fue relacionando a lo que fue conocido como el sueño californiano. Aquí vamos a irnos dando cuenta que esta situación que se percibe como un lugar nuevo donde va a empezar a comenzar grandes oportunidades, donde el duro trabajo y, y la poca suerte podrían ser recompensados con enormes riquezas. Fíjense que el historiador W. Blandes hizo notar que en los años posteriores a lo de la fiebre del oro, el sueño californiano se difundió por el resto del país y formó pues parte integral del nuevo sueño americano. Todas estas situaciones que atrajo, pues se puede decir que a generaciones completas de familia, porque se traían a sus familias también. Tras la fiebre del oro, todas esas actividades de las mismas se va a ir diversificando y convirtiéndose, en este caso a California, en un centro de liderazgo constante en diversos ramos industriales. Al principio, pues los granjeros eran mayoría y luego los fueron los perforadores de petróleo, los cineastas, los constructores de aviones, las compañías .com que se sucedieron en el próspero ámbito industrial de California, y en la década siguiente, pues la fiebre del oro. Entre los legados de la fiebre del oro de California se encuentra del estado de Eureka, que en griego significa lo encontré, además de que el escudo del estado consiste en una imagen, pues se puede decir alegórica a la fiebre del oro, el sobrenombre del estado de oro o el estado dorado. También se ha ido sacando, por ejemplo, ahora en la actualidad, pues el equipo de fútbol americano NFL de San Francisco, los San Franciscos del 49 y los equipos homónimos del atletismo de la Universidad Estatal de California en Long Beach. Tomaron su nombre del apodo de los buscadores de oro del siglo XIX. La fiebre del oro se ha visto reflejada pues a través de la literatura, en las obras de Mark White y Joaquín Miller, entre otros. La ruta estatal 49 de California corre por la ladera de la Sierra Nevada, conectando ya varios pueblos nacidos durante lo que fue la fiebre del oro. Esta autopista pasa cerca del Parque Histórico Estatal de Columbia, en la que pues se han conservado varios edificios de la época de la fiebre del oro, pues con fines en realidad turísticos. Toda esta situación que aquí hemos ido mencionando, la importancia que va a traer esta situación, como ven, que también fue inspirada de que en otros países se viera si había oro para lograr, se puede decir, el mismo efecto que se había hecho en California. Toda esta situación en la que nosotros vamos a ir viendo cómo se va a ir mencionando, pues lo que sería para, pues se puede decir muy importante, cuando es la llegada del ferrocarril eh, a California, va a ser ese impacto para poder eh, pues transportar tanto maquinaria como personas a lo que sería la fiebre del oro. Este ferrocarril, cuando llega a California, va a traer eventos que van a ir resaltando, que van a ir agilizando, que van a ir propiciando que se pueda hacer, como hemos dicho, todo este ferrocarril. El día 4 de junio de 1876, un tren rápido llamado Transcontinental Express llegó a San Francisco vía este primer ferrocarril transcontinental con solo 83 horas y 39 minutos después de que hizo su partida desde la ciudad de Nueva York. Solo 10 años el mismo viaje había llevado meses por tierra y semanas por barco.
Esto es la diferencia que va a ser la situación. La construcción del primer ferrocarril transcontinental americano se logró en 1869, uniendo, pues se puede decir, ciudades, entre ellas Obama, Nebraska, en el centro oeste, donde se procesó pues toda esta industrialización del mallado de la red ferroviaria, que se puede decir que fue muy evidente y que se produce en consonancia en lo que sería Europa y San Francisco, California. Toda esta situación que va a pasar, este ferrocarril transcontinental completó medio aproximadamente 2.850 kilómetros de longitud, con 1.190 kilómetros de vía construida por el Ferrocarril Central del Pacífico, pues a través de todo lo que sería California, Nevada y Utah. La población de California al año siguiente, en 1870, era de 560.247 habitantes, pero 2 décadas después la población del estado se duplicó a creces. Toda esta situación en la que va a traer y que va a terminar en 1830 en Tuscumbia, se convirtió en el primer ferrocarril construido al oeste de los montes Apalaches, que iban a conectar las dos ciudades de Obama, Decatur y Tuscumbia. Pronto se transformarían pues otras vías que a su vez serían compradas o fusionadas en las identidades mayores. Esta situación que va a ser ese ferrocarril que ahora podremos considerar como antiguo, los trenes de carbón que circularon por las vías de Estados Unidos durante más de 175 años, desde la década, como comentamos, de 1830, fueron parte integral de la expansión hacia el oeste y la revolución industrial del país. El ferrocarril de Strasbourg es el ferrocarril en funcionamiento más antiguo de los Estados Unidos y que va a hacer esta situación. Esta, pues, comentario que estamos haciendo, eh, en lo que va haciendo ese invento ferroviario que va a traer una, un avance en una nación, pues que recordemos que ya desde 1804 el inglés Richard Trevin adaptó la máquina del vapor a la primera locomotora en 1825. Se construyó la primera línea pública que recorría Townsend a Darlington. En 1830 se puso en marcha la primera línea para pasajeros que corría en Liverpool y Manchester. Eso ocurría en Inglaterra. Estamos mencionando para que se den cuenta cómo es tan importante toda esta situación a través de lo que va a ir formando pues la historia de Estados Unidos, y que va a traer situaciones que van a ir marcando que pues nosotros tengamos ese conocimiento pleno de lo que ocurrió en esos años, lo difícil que ha sido para todas esas personas que llegaron, pues al empezar todo este problema de, de la fiebre del oro, va a tener gran significativo también para Panamá, impulsando la construcción del ferrocarril de Panamá y preparando los terrenos para que posteriormente se hiciera el canal de Panamá. Toda esta fiebre del oro que atrajo a miles de personas al istmo de Panamá buscando una ruta pues más rápida para llegar a California. Ese impacto de la fiebre del oro en Panamá aumenta el tráfico. La fiebre del oro incrementó drásticamente el tráfico a través del istmo de Panamá, ya que era una ruta popular para llegar a California desde el este en los Estados Unidos. Cuando se hace la construcción del ferrocarril de Panamá, esta avalancha de viajeros impulsó pues la construcción del ferrocarril de Panamá en la década de 1850, que se convirtió en un importante medio pues de transporte a través del istmo.
precedentes para el Canal de Panamá, que sería más adelante, la construcción del ferrocarril, el aumento del tráfico a través del istmo, sentaron, se puede decir, las bases para la posterior construcción del canal de Panamá, que permitía un paso más rápido, eficiente, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Era tan importante lo que aconteció en la fiebre del oro de Panamá que en 1850 el incremento pues económico impulsado por la fiebre del oro de California llevó a la construcción de esas líneas férreas completadas ya en 1855, aumentando pues la población, el desarrollo económico. Pues la fiebre del oro también impulsó el desarrollo económico en el istmo de Panamá, pues atrayendo a trabajadores, creando pues nuevas oportunidades en cuestión del comercio. Esta importancia del istmo de Panamá, esa fiebre del oro que va a ir desencadenando pues la importancia de esas estrategias del istmo de Panamá como el punto clave para el transporte y el comercio entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. La zona del canal que va marcando el centenario de la fiebre de oro de California de 1849 con una serie de 4 estampillas que se va a sacar, ¿sí? Eh, eh, Conmemorativa. Estos sellos que subrayaron el importante papel del Istmo de Panamá como un importante punto de tránsito tanto para los buscadores de oro en esa historia. Fíjense en cómo se va desencadenando todas estas situaciones y qué va a beneficiar o cómo se benefició en esta situación, pues esa fiebre del oro que en 1850 va a hacer el fenómeno de el descubrimiento de todo ese oro, de esa fiebre que se ocasionó en California. El amplio crecimiento, pues se puede decir económico, registrado en el istmo, producto de la denominada fiebre del oro de California, trajo consecuencias y la construcción de lo que sería las vías férreas, obra que se terminaría en 1855. La construcción de dicha obra va a representar el momento de la verdadera hazaña en cuestión de ingeniería. Toda esta situación que vamos viendo, ese papel que jugó la fiebre del oro en la construcción de lo que sería más adelante el canal de Panamá, entre 1848 a 1855, atrajo así a cientos y miles de personas a la región en busca de ese oro, como hemos venido platicando recientemente descubierto. Este provocó pues ese gran aumento en el tráfico que a través del Istmo de Panamá, ya que era una de las principales rutas para llegar a California de los estados desde el este a Estados Unidos, y que va a hacer todos la población que llegó a California también trajo consecuencias pues terribles, pues las enfermedades traídas por los buscadores de oro junto a la violencia que éste ejerció contra los pueblos indígenas cobraron un papel, un precio muy importante, pues a finales de la fiebre del oro las poblaciones indígenas de California pues habían disminuido casi del 310,000 habitantes en 1769 a 30,000. Toda esta situación en la que nosotros vimos cómo fueron muriendo. Probablemente nunca se conocerá el número exacto de los muertos que hubo en la fiebre del oro, mas sin embargo probablemente fue de decenas de miles o más de 100,000 si se incluye el recuento de las muertes de los nativos americanos en lo que fue en California. Todas las consecuencias de la fiebre de oro para los mexicanos también tuvo repercusión, pues la fiebre del oro que afectó a los nativos de la región fueron atacados, expulsados de su tierra tradicional. Importantes también fueron el impacto ambiental en la minería que tuvo. Toda esta situación en la que fue producto
pues de toda esta, de este fenómeno que hacían, y que una de las enfermedades que se presume que habían traído los mineros era la neumoconiosis de los mineros del carbón, que era una enfermedad pulmonar que resulta de todo lo que era la inhalación del polvo de carbón mineral, del grafito o del carbón artificial durante periodos prolongados. También se conoce como enfermedad del pulmón negro. Esas fueron enfermedades que trajeron los mineros y que va haciendo. Samuel Braham, empresario de la fiebre del oro, que ocurrió desde 1819 hasta 1889, donde va a morir Samuel Braham, que vamos a ir pues mencionando más adelante, porque este tema todavía hay mucho que hablar. Los personajes más importantes de lo que serían pues las fiebres del oro durante muchos años, Edward Hammond Gravel fue reconocido como uno de los primeros en encontrar oro pagable en Austria. Harvard se dirigió a la región de Brewster en el centro oeste de Nueva Gales Sur en busca de oro. Reunió a un grupo de mineros, a John Lister y tres hermanos, William, James y Henry y Tom, en lo que serían las primeras excavaciones que se van a empezar a originar, eso en Inglaterra. Pues nos vamos a quedar hasta aquí para que viéramos cómo esta situación en la que comentamos de lo de las enfermedades de la inhalación de todos estos polvos al ir extrayendo estos mineros, porque aquí también hay que mencionar que hay una diferencia entre la enfermedad entre el pulmón negro y la silicosis. La silicosis causada por la inhalación de polvo de silicio, la neumoconosis en los mineros de carbón, comúnmente conocida como pulmón negro, es causada por la inhalación del polvo que se hace de la extracción del carbón. Pues vamos a dejarnos aquí porque en realidad hay muchas cosas que platicar acerca de este tema, y que va a ir dando margen a situaciones que más adelante vamos a ir mencionando. Que pasen un día muy agradable, y pues nos despedimos para que pues vayamos conociendo más de los que ocurrió en California, en Estados Unidos, y que va a traer relación inclusive con otros países, como vimos la conexión entre Panamá y otros estados, entre ellos Chile. Que pasen una tarde pues muy agradable, y esto ha sido todo por hoy.